Esto es Madrid Noticia en píldoras. Soy Cristina Baigorri, empezamos. Estoy con Arash Tutunsian. Él es un joven diseñador que expone este año en la Madrid Design Festival en una exposición denominada Tubulares. Hola, Arash. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tengo muchas ilusiones preparando para la exposición. Bueno, fenomenal. La verdad es que nos has dejado sorprendidos con el nombre de la exposición. La has denominado Tubulares. Cuéntanos qué podemos ver en esta exposición, porque además tengo entendido que es la primera que tú organizas, en la que tú presentas tus piezas. Cuéntanos, ¿por qué Tubulares? Claro. ¿Y qué podemos ver en esa exposición? Sí, Tubulares es una exposición en la que trabajo la geometría de los tubos, aplicar la forma tubular a otras piezas decorativas. Y me gusta mucho forma tubular porque aparentemente de ser sencilla, pero son muy versátiles. Claro, tienes la posibilidad de poder hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Exactamente. Y en concreto, ¿qué piezas podemos ver en esta exposición? vamos a ver los tubos, la forma tubular aplicada a las piezas decorativas como elementos de luz, candelabros, otros elementos como jarrones. ¡Qué bueno! ¿Cuántas piezas hay? ¿Es una exposición pequeña o es una gran exposición? Es un poco pequeño, que vamos a tener casi 12 piezas en esa exposición. Oye, por tu acento veo claramente que no eres de Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid y de dónde eres? Cuéntanos. Claro, soy originalmente de Irán. Hace 3 y más años que vivo en Madrid y antes vivía durante 9 años en Suecia. Tú eres diseñador de interiores, pero por lo que nos has dicho, no es tu única profesión. Tú tienes además una formación previa. ¿Cuál es esa formación previa y cómo esa primera parece que conjuga con el diseño de interiores? Claro, yo en Irán estudié ingeniería de máquinas, mechanical engineering, que también que me gustaba mucho aplicar geometría o calcular cosas en manera física o matemática y diseñar estructuras. Después sigue a tener mi maestro en Suecia y sigue también trabajando como ingeniero y diseñando artículos industriales para máquinas y tal. Y siempre me gustaba el proceso de diseñar y hacer artículos con funcionalidad, pero al lado siempre me gustaba en el mundo de artístico y también en Irán he ido a los cursos para los diseñadores interiores y ahí aprendí para hacer diseños de interiores y tal. ¿Qué tipo de trabajos has hecho ya que podamos ver en tu web? Yo he hecho diseños de interiores, que puede ser un salón, o cocina, un baño, pero también diseño artículos, piezas decorativas que normalmente tienen una funcionalidad para usarlo en diseño de un espacio de interior. Oye, una pregunta. Claro, tú eres de Irán. Pasaste por Suecia, estuviste muchos años viviendo allí. ¿Cómo crees que te influyó lo que viste en Suecia y cómo conjugas ahora en Madrid esas dos influencias, ¿no? Por un lado Irán, por otro lado Suecia o la información del diseño que allí se ve, que además está por todas partes, y lo que ves aquí en Madrid. Sí, en Suecia, a tener mucha influencia del diseño nórdico, yo he aprendido mucho que cómo hacer un diseño con funcionalidad, pero que no tiene muchísimos elementos o reducir los elementos a nivel muy sencillo, pero todavía tener una belleza que te afecta mucho y no se necesitan usar muchos elementos. Entonces también en Irán, que obviamente tenemos una arquitectura maravillosa ahí. Y un estilo totalmente diferente al de Suecia, incluso sí, al que se ve en Madrid. O sea, tú realmente debes tener una influencia, bueno, un caos en el cerebro por un lado, pero por otro lado también un orden, ¿no? Correctamente. Y también digo, desde niño mi madre también le gustaba mucho el mundo de arte y diseñar un poco de ropa y todo para su mismo y tal. O sea, que eso ya lo viste en casa. Entonces, siempre ellos me han dicho que sí, mejor que usas ropas que no tienen mucho elementos, informaciones, darlo muy clásico y tan sencillo que así se ve con mucha calidad, porque cuando eliminas
muchos elementos, podrías enfocarte en la calidad, Claro. en diseño. Entonces, diseñar algo tan sencillo normalmente no es tan fácil porque necesitas pensar más y aplicar mucho calidad en el diseño. Es como también una comida. Cuando vas a un restaurante que pone sobre muchas salsas y añade muchísimo especias para esconder la mala calidad de una cosa. Sí. Es la misma cosa. Mira, hay una frase que yo repito mucho, pero es que me encanta. Dicen que el buen diseño es el que no necesita un cambio. La verdad. O el que no necesita ser renovado. Es así, ¿verdad? Totalmente, de acuerdo. ¿Cómo conjugas la funcionalidad por un lado, que nos has dicho varias veces, con la estética? Porque claro, son muy importantes los dos elementos. Un elemento ha de ser bello por un lado, pero también tiene que tener función. ¿Cómo trabajas esos dos elementos en tus creaciones? Yo siempre el primero pienso de las formas, de algo artístico que me gusta. Por ejemplo, pienso algo y después lo veo y uso, y después viene mi mentalidad ingeniera que dice que mira, eso no es posible, o si es posible gasta muchísimo dinero, claro. O hacerlo de una manera muy industrial y tal, y eso que ha trabajado en una producción ingeniería, que entiendo cómo los proveedores o las máquinas trabajan, los límites que tienen, y después con eso yo puedo cambiar un poco de diseño. Y no está mal, tener un poco de límites está muy bien, porque cuando no tienes ningún límite es imposible llegar a una idea, a un diseño. Entonces a mí me gustan mucho los límites. Qué bueno, me gusta mucho esa frase. A mí me gustan mucho los límites. De hecho, me recuerda un poco al colegio, ¿no? Cuando nos dejaban un folio en blanco y nos decían dibuja lo que quieras. Había niños o niñas que decían ¿y ahora qué dibujo? ¿No? Exactamente. Porque no había un límite. Y sin embargo para ti ese límite es ese punto de arranque para crear, ¿no? Exactamente. Me acuerdo, tenemos en el curso de diseño en Irán que nos han dado un trabajo que diseña algo, solamente usar un círculo y puedes usar solamente 3 colores para decorar un pared. Y el primero parece muy difícil, pero cuando empiezas a jugar con esas cosas y llegas a muchísimos diseños, que esos límites me han ayudado mucho a llegar a muchos diseños buenos, creativos, que nunca podría pensarlos. Los límites son entonces las grandes posibilidades que un producto te puede llegar a provocar o a incluso llevarte por esos caminos del diseño. Totalmente. Como los tubos, efectivamente, y como esa exposición tan maravillosa que vamos a poder ver. Vamos a dar los datos para que nuestros oyentes puedan ir. Inauguras el día 8 de febrero, ¿es así? Correcto. ¿Y hasta cuándo vamos a poder verte y en dónde? La exposición sigue hasta 26 de febrero y va a estar en la Galería Flora y Fauno en Malasaña. En Malasaña, pues allí vamos a ir a verte y te deseamos lo mejor, Arais. Muchísimas gracias por este ratito contigo. Igualmente, muchas gracias.